Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo que, como siempre, les va a dejar pensando y hablando. Hoy tenemos un tema que honestamente me ha tenido dando vueltas en la cabeza durante bastante tiempo. Y bueno, creo que ha llegado el momento de hablar claro y de, literalmente, confesar. El vídeo de hoy trata sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y más específicamente sobre mí y mi opinión sobre ellos, sobre su relación, sobre lo que se especuló, lo que se dijo y sobre cómo, quizás, me equivoqué en algunas cosas. Ya saben que aquí en el canal siempre intento ser honesto con ustedes, y eso implica admitir cuando me equivoco, cuando cambio de opinión, cuando aprendo algo nuevo. Y este es uno de esos momentos. Durante mucho tiempo hemos seguido la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente después de su increíble trabajo juntos en Erkenzikuş Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la ficción y nos hacía soñar a todos. Y por supuesto, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron en llegar. Redes sociales explotaron, los fans se volvieron locos y todos, absolutamente todos, estábamos pendientes de cualquier señal, cualquier gesto, cualquier pista que indicara algo más allá de la amistad. En su momento, como muchos de ustedes, yo también me dejé llevar por esa euforia. Me dejé influenciar por las fotos, los vídeos, los rumores, los chismes que circulaban. Y quizás sin darme cuenta, creé mi propia narrativa. Una narrativa donde yo veía, o quería ver, una historia de amor épica. Analicé sus interacciones, busqué señales ocultas y a veces, me dejé llevar por la ilusión. Y sinceramente creo que en ese momento me equivoqué. Me equivoqué al crear expectativas, al dar por hecho cosas que quizás no eran ciertas. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo y después de analizar mejor la situación, me doy cuenta de que idealicé mucho. Idealicé la relación, idealicé a las personas involucradas. Y en ese proceso tal vez no fui del todo objetivo. Me dejé llevar por el romanticismo, por la fantasía, por la magia que habíamos visto en la pantalla, y olvidé que al final, son personas reales con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Y es que cuando hablamos de figuras públicas, especialmente de actores, es muy fácil caer en esa trampa. Nos enamoramos de sus personajes, de lo que proyectan en la pantalla, y olvidamos que detrás de todo eso hay personas, seres humanos con imperfecciones, con miedos, con vidas privadas que merecen respeto. En ese momento creo que mi análisis, mi visión, estaba un poco nublada por todo el ruido mediático. Por las portadas de las revistas, por los titulares sensacionalistas, por la presión de los fans. Y en ese ambiente es muy fácil perder la objetividad y dejarse llevar por el morbo, por la especulación, por el deseo de que las cosas sean como uno quiere que sean. Y hablando de Demet Özdemir, quiero hacer una mención especial. Porque ella, con su talento, su profesionalismo y su carisma, se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de muchos. Es una actriz excepcional, que ha demostrado su versatilidad y su capacidad de reinventarse. Y a pesar de toda la atención mediática que ha recibido, siempre ha mantenido la calma y la compostura. Siempre ha sido fiel a sí misma. Y en cuanto a Can Yaman, ¿qué decir? Es un actor con un talento innegable, con una presencia que lo inunda todo. Tiene un carisma arrollador y ha sabido conquistar a un público internacional. Es un hombre que ha trabajado duro para llegar a donde está y que ha sabido mantenerse fiel a sus principios. Pero volviendo al tema central del vídeo, lo que quiero decir es que en el caso de Can y Demet, creo que me equivoqué al dar por hecho que había algo más que una excelente relación profesional y una amistad. Me equivoqué al crear expectativas que quizás ellos no tenían. Me equivoqué al interpretar gestos y miradas como señales de algo que probablemente no existía. Y hoy, con la perspectiva que me da el tiempo y después de ver cómo han evolucionado sus carreras y sus vidas personales, creo que es importante reconocerlo. Es importante decir, me equivoqué. Me dejé llevar por la emoción. Me dejé llevar por la fantasía. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Porque creo que es importante ser honestos con nosotros mismos y con ustedes. Porque quiero mantener la confianza y la transparencia que siempre hemos tenido en el canal. Porque creo que es importante aprender de nuestros errores y evolucionar. Y también porque creo que es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Y hablando de privacidad,
creo que es fundamental respetar las decisiones de Khan y Demet. Respetar sus vidas personales, sus relaciones, sus decisiones profesionales. Porque al final, ellos son dueños de sus vidas, y no nos corresponde a nosotros juzgarlos ni especular sobre ellas. Y aunque la química entre ellos en Nerkenthicus fue increíble, no es obligatorio que esa química se traslade a la vida real. A veces, las cosas son lo que son. A veces, una gran amistad y una excelente relación profesional son suficientes. Y eso también es válido. Así que en resumen, lo que les estoy diciendo es que en el pasado, me dejé llevar por la emoción y la especulación en relación con Can Yaman y Demet Özdemir. Creé expectativas que probablemente no se correspondían con la realidad. Y hoy, me retracto. Hoy, reconozco que me equivoqué. Y espero que con este vídeo hayamos aprendido algo juntos. Espero que hayamos reflexionado sobre la importancia de ser objetivos, de respetar la privacidad y de no dejarnos llevar por la fantasía. Y por supuesto quiero agradecerles a ustedes, mis queridos espectadores, por acompañarme en esta reflexión. Por estar siempre ahí, por su apoyo, por sus comentarios, por su comprensión. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por estar siempre listos para debatir, para compartir sus opiniones, para crecer juntos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de mi confesión? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen otra perspectiva? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, aprender de ustedes y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son muy valiosos para mí y para la comunidad. No duden en compartir sus pensamientos, sus opiniones, sus experiencias. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante o si les hizo reflexionar. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan participar en la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Ampliación del vídeo. Hola de nuevo. Sé que ya he empezado el vídeo, pero quería añadir algo más, algo que siento que es crucial para completar esta reflexión sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que como creadores de contenido, como comunicadores, tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad que a veces olvidamos, sobre todo cuando nos dejamos llevar por la corriente, por el entusiasmo de la audiencia, por la inmediatez de las redes sociales. Y esa responsabilidad es la de ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras, nuestras opiniones, en la percepción que la gente tiene de las personas. En este caso, de Can y Demet. Y no solo de ellos, sino también de sus vidas personales, de sus relaciones, de su intimidad. Durante el fervor de Nerkenthicus, y en los meses posteriores, la avalancha de información, de rumores y especulaciones fue abrumadora. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de análisis de cada mirada, de cada gesto, de cada foto. Y como dije antes, yo también me dejé llevar. Pero con el tiempo y después de ver cómo han evolucionado las cosas, he aprendido que es importante cuestionar nuestras propias ideas, nuestras propias interpretaciones. Que es importante analizar la información que recibimos, contrastarla, y no dar por hecho nada. Que es importante ser críticos con nosotros mismos y con lo que consumimos. Porque al final, estamos hablando de personas. Personas que tienen derecho a su privacidad, a su tranquilidad, a vivir sus vidas sin la presión constante de los medios, de los fans, de las expectativas. Y a veces creo que olvidamos eso. Olvidamos que detrás de cada actor, de cada actriz, de cada figura pública, hay una persona con sentimientos, con emociones, con miedos y con sueños. Y en este sentido quiero ser muy claro, no pretendo juzgar a nadie. Ni a Can, ni a Demet, ni a nadie. Mi intención no es criticar, ni señalar, ni pontificar. Mi intención es reflexionar, es compartir mi experiencia, es admitir mis errores y, sobre todo, es aprender. ¿Y qué he aprendido? He aprendido que la idealización es peligrosa. Que la fantasía puede nublar la realidad. Que es fácil dejarse llevar por el romanticismo, por la magia de la pantalla, y olvidar que las cosas no siempre son lo que parecen. He aprendido que es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas. Que no tenemos derecho a entrometernos en sus vidas,
a especular sobre sus relaciones, a exigirles que cumplan nuestras expectativas. He aprendido que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad es muy delgada. Y que a veces es difícil distinguir lo que es real de lo que es producto de la imaginación, de la fantasía, de la manipulación mediática. Y por último he aprendido que es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Que es importante admitir nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo hoy. Quiero ser claro, no estoy diciendo que Khan y Demet no sean amigos. No estoy diciendo que no se lleven bien. Lo que estoy diciendo es que en mi opinión en el pasado, me equivoqué al dar por hecho que su relación iba más allá de una gran amistad y una excelente relación profesional. Me equivoqué al crear expectativas, al interpretar señales, al dejarme llevar por el morbo y la especulación. Y ahora, con el tiempo y la perspectiva, creo que es importante reconocerlo. Creo que es importante decir, me equivoqué. Lo siento. Aprendí la lección. Y con este vídeo, espero que ustedes también puedan reflexionar sobre estas cuestiones. Sobre la importancia de ser críticos, de ser respetuosos, de no dejarnos llevar por la fantasía. Sobre la importancia de valorar la privacidad de las personas, incluso de las que admiramos y seguimos. Porque al final, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestras experiencias. Y en este canal, siempre hemos intentado ser honestos, transparentes y sobre todo, humanos. Quiero recalcar algo que mencioné antes, y es la importancia de la perspectiva del tiempo. Cuando Erkencikus estaba en su apogeo, la emoción era palpable. Era una época donde la magia de la serie se mezclaba con la expectativa de una posible historia de amor en la vida real. Era fácil perder la objetividad, dejarse llevar por los sentimientos y las ilusiones. Las redes sociales, como ya dije, eran un torbellino de análisis y especulaciones. Cada foto, cada comentario, cada interacción se diseccionaba en busca de una confirmación. Pero, el tiempo es un gran maestro. Con el tiempo las cosas se calman, la euforia disminuye y la realidad se hace más clara. Es entonces cuando podemos ver las cosas con mayor objetividad, cuando podemos analizar la situación con una perspectiva más amplia y menos influenciada por las emociones. Y es precisamente esa perspectiva la que me ha llevado a hacer este vídeo. A reconocer que en su momento me dejé llevar por la emoción, por la especulación, por el deseo de que las cosas fueran como yo quería que fueran. Y con el tiempo me he dado cuenta de que esa no es la forma correcta de abordar estas situaciones. Es importante recordar que los actores son, ante todo, profesionales que interpretan personajes. Su trabajo es crear una conexión con el público, transmitir emociones y hacer que la audiencia se sienta identificada con la historia. Y en el caso de Khan y Demet, lo hicieron de manera magistral. La química entre ellos era innegable y eso, por supuesto, generó una gran expectativa entre los fans. Pero esa química en la pantalla no necesariamente se traduce en una relación romántica en la vida real. A veces las relaciones profesionales y la amistad son suficientes. Y eso, como ya he dicho, también es válido. Es importante respetar las decisiones de cada persona. Khan y Demet tienen derecho a vivir sus vidas como deseen, a tomar sus propias decisiones y a elegir a quien quieren tener en sus vidas. No nos corresponde a nosotros juzgarlos, ni especular sobre sus relaciones, ni exigirles que cumplan nuestras expectativas. En este vídeo quiero ser claro en algo más, no estoy tratando de restar mérito a la actuación de Khan y Demet en Erkencikus. Al contrario, creo que su trabajo fue excepcional, y que la serie fue un éxito gracias a su talento y a la química que lograron transmitir en la pantalla. Lo que estoy diciendo es que quizás nos dejamos llevar por esa química y creamos una historia en nuestra mente que no necesariamente se correspondía con la realidad. Y por último, quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes, mis queridos espectadores. Por su apoyo, por su comprensión, por su participación en esta comunidad. Gracias por estar siempre ahí, por sus comentarios, por sus opiniones, por sus sugerencias. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Este vídeo es en parte una forma de disculparme. De disculparme por cualquier expectativa que haya generado, por cualquier interpretación errónea que haya hecho en el pasado. Pero sobre todo es una forma de aprender y de crecer juntos. Espero que después de ver este vídeo podamos reflexionar sobre la importancia de la objetividad, del respeto y de la empatía.
Espero que podamos aprender a valorar la privacidad de las personas, a no dejarnos llevar por la fantasía y a ser más críticos con nosotros mismos y con lo que consumimos. La conversación está abierta. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Añadiendo más profundidad y reflexión. Siguiendo con esta línea de pensamiento, quiero profundizar aún más en algunos aspectos que considero importantes para entender mejor esta situación y sobre todo, para reflexionar sobre cómo consumimos información y cómo interactuamos con las figuras públicas. Uno de los puntos clave es la **idealización **. Es muy fácil idealizar a las personas, especialmente a las que admiramos y seguimos. Nos enamoramos de sus personajes, de sus talentos, de su carisma, y creamos una imagen idealizada de ellos en nuestra mente. Y a veces esa imagen no se corresponde con la realidad. En el caso de Can Yaman y de Method de Mir, creo que muchos, incluyéndome a mí, idealizamos la relación entre ellos. Idealizamos la química que veíamos en la pantalla, la conexión que sentíamos, y la proyectamos en la vida real. Creamos una historia romántica en nuestra mente y esperamos que esa historia se haga realidad. Pero, la idealización es peligrosa. Nos impide ver a las personas tal como son, con sus imperfecciones, sus miedos, sus inseguridades. Nos impide ser objetivos y nos lleva a crear expectativas que a menudo no se cumplen. Y cuando esas expectativas no se cumplen, nos sentimos decepcionados, frustrados, incluso engañados. Otro punto importante es la presión mediática **. En el mundo del entretenimiento, la presión mediática es constante. Los actores, las actrices, las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los fans, de la opinión pública. Se les exige que sean perfectos, que cumplan las expectativas, que se comporten de cierta manera. Y esa presión puede ser muy fuerte. Puede afectar la vida personal de las personas, sus relaciones, su bienestar emocional. Y en muchos casos, puede distorsionar la realidad, crear rumores, especulaciones y chismes. En el caso de Can Yaman y de Method de Mir, la presión mediática fue enorme. Los medios de comunicación estaban constantemente hablando de ellos, de su posible relación, de cada gesto, de cada palabra. Los fans estaban obsesionados con ellos, creando teorías, analizando cada detalle. Y en ese ambiente es muy fácil perder la objetividad y dejarse llevar por la especulación. Otro aspecto importante a considerar es la responsabilidad de los creadores de contenido **. Como creadores de contenido, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ser honestos, transparentes y objetivos. Tenemos la responsabilidad de no dejarnos llevar por el sensacionalismo, por el morbo, por la especulación. Tenemos la responsabilidad de ser respetuosos con la privacidad de las personas. De no invadir su espacio, de no crear falsas expectativas, de no contribuir a la difusión de rumores y chismes. Y en mi caso creo que en el pasado, no siempre cumplí con esa responsabilidad. Me dejé llevar por la emoción, por la especulación, por el deseo de complacer a la audiencia. Y hoy, reconozco que me equivoqué. ¿Qué he aprendido de todo esto? He aprendido que es importante ser críticos con nosotros mismos y con lo que consumimos. Que es importante cuestionar nuestras propias ideas, nuestras propias interpretaciones. Que es importante no dar por hecho nada. He aprendido que es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas. Que no tenemos derecho a entrometernos en sus vidas, a especular sobre sus relaciones, a exigirles que cumplan nuestras expectativas. He aprendido que es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Que es importante admitir nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante. ¿Y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? Podemos empezar por ser más conscientes de cómo consumimos información. Por analizar la información que recibimos, por contrastarla, por no dar por hecho nada. Podemos aprender a ser más críticos con nosotros mismos y con los demás. A cuestionar nuestras propias ideas, nuestras propias interpretaciones. A no dejarnos llevar por la emoción, por la especulación, por el morbo. Podemos aprender a ser más respetuosos con la privacidad de las personas.
A no invadir su espacio, a no especular sobre sus relaciones, a no exigirles que cumplan nuestras expectativas. Y sobre todo podemos aprender a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. A admitir nuestros errores, a aprender de ellos y a seguir adelante. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, creo que es importante reconocer que son personas reales, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Y que, como tales, merecen nuestro respeto y nuestra privacidad. No nos corresponde a nosotros juzgarlos, ni especular sobre sus relaciones, ni exigirles que cumplan nuestras expectativas. Lo que nos corresponde es disfrutar de su trabajo, de su talento, de su carisma. Y sobre todo, respetar sus decisiones y sus vidas personales. Y una vez más, quiero agradecerles a ustedes, mis queridos espectadores, por acompañarme en esta reflexión. Por su apoyo, por su comprensión, por su participación en esta comunidad. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Espero que este vídeo haya sido útil, que les haya hecho reflexionar, que les haya inspirado a ser más críticos, más respetuosos y más honestos. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.